Soy la única niña encargada de un montón de adultos. Y ya perdió yo. No quedé Roraima, ¿no? No fuimos. Damas y caballeros, sean bienvenidos a Santa Elena de Hueren. Upetoino, aunchipoina. Wow, hicimos podcast en Roraima. Juan, vacílate esto. Estamos en la cima del monte Roraima, en la cumbre, en una formación rocosa ancestral, insólita, con un paisaje conmovedor y alucinante. Yo soy John da Silva, @JohnSnacks. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y 2.800 metros de altura es donde estamos ahorita. Y esa palabra altura es la que nos ha motivado a hacer este proyecto. Hoy estamos grabando el segundo episodio de Podcast en la Cumbre, un proyecto en el cual decidimos hablar de los venezolanos, de la altura de los venezolanos, no solamente de estas bellezas geográficas, no solamente de su gente, sino de sus historias, de sus cuentos. Y en todo este trayecto, literalmente hemos conocido cosas fantásticas que todavía nos falta un episodio por grabar, que lo vamos a hacer en Bolívar, pero ya hoy yo estoy segurísimo, con datos en la mano, como quien dice, con los pelos del burro en la mano, que los venezolanos y nuestro país estamos 100% a la altura. Y el podcast en la cumbre, este proyecto de 3 episodios, lo que busca es resaltar lo que tú acabas de comentar, Juan, y venimos de grabar en Naiguatá y ahora estamos en Roraima. Y yo quisiera, Juan, tomar un minutico para leer nuestro manifiesto. Por favor. Y lo que nos motiva y la razón por la cual estamos acá. Mientras yo estoy haciendo estas primeras palabras para leer el manifiesto, acaba de salir el sol. Son en este instante, ustedes los están viendo en cualquier momento, pero para nosotros en el momento de la grabación son las 5:52 y el sol acaba de salir. Y les quiero leer el manifiesto y les voy a decir tal cual lo que nos motivó y lo escribimos pensando en el proyecto. Podcast en la cumbre. Altura no es solo un destino, es una manera de vivir. Queremos recordar al mundo de qué estamos hechos, porque mientras algunos dudan de lo que somos, nosotros seguimos subiendo la barra. No lo hacemos con arrogancia, sino con la certeza de que tenemos con qué. Porque este país tiene historias, paisajes, marcas, pero sobre todo gente a la altura, sin envidiarle nada a nadie. Desde Vacílate esto, hoy decidimos subir, porque creemos que el camino cambia la mirada y porque contar lo que somos desde lo alto es un acto de orgullo. Queremos decirlo claro, Venezuela no es solo un territorio, es carácter, es talento, es dignidad. Este proyecto no es un reto deportivo y comunicacional, es una afirmación, una manera de decirle al mundo, aquí hay altura.
Aquí hay historias, aquí hay país. Esto es Podcast en la Cumbre. Y así este manifiesto que nos motiva a estar acá nos da inicio para empezar a hablar Upa, en este episodio, Juan, con este clima sabrosísimo. No está tan frío como yo preveí, pero sí está frío. Sabroso. Y se me vuelve grapo, ¿viste? Ya me di cuenta. Pero es que yo creo que te he comentado varias veces, Juan, durante el trayecto, que he sentido como el síndrome de Stendhal, ese sentido de que, bueno, yo tengo una lagrimita por ahí también cayéndome. Esa idea de que la belleza te sobrecoge de una manera tan profunda que no entiendes lo que estás viendo, que te emociona, que te conmueve, porque de pronto estás caminando y volteas y ves una formación rocosa insólita y obviamente eso afecta los sentimientos y las emociones, ¿no? Totalmente, porque a veces cuando se habla de Roraima uno escucha muchísimo en las investigaciones que hicimos, cuando decíamos que veníamos para acá, el dato más fuerte que sale es el de los 2.000 millones de años. Y literalmente escogimos este episodio para hablar de la ancestralidad, porque generalmente cuando hablas de la ancestralidad inmediatamente te llevas al pasado. Se lleva mucho inclusive a la parte espiritual, a la parte de los espíritus, y todo eso es potente, pero realmente la ancestralidad, desde el lugar donde estamos parados, queremos abordarlo desde el tiempo, la perspectiva que le da el tiempo. Son 2.000 millones de años y le damos ese concepto de ancestralidad e inmediatamente se lo adjudicamos a los seres humanos. Sí. Y los seres humanos son un pequeño porcentaje dentro de esos 2.000 millones de años. Bueno, John, y vamos a hacer una pausa para agradecer a nuestro sponsor principal de este proyecto de Podcast en la Cumbre, que es el día 1 que le contamos y le leímos el manifiesto. Te dijeron, siempre contigo, siempre con ustedes, siempre contigo, así como lo están diciendo desde todos los ángulos en su campaña, y que además lo decía ayer cuando estábamos desayunando esas arepitas fantásticas para arrancar el tercer día de caminata para llegar a Roraima, ese qué significa pan, y a mí me gustó muchísimo y me quedo con para amanecer como nuevo. Bonito eso, Juan, yo le pondría por amor a la naturaleza. Sí. Pero te diría, Juan, también de que nosotros somos gente de maíz. El maíz es ancestral para nuestra gente, para Venezuela. Está documentado el uso del maíz histórico. Y obviamente en la edad reciente la arepa es nuestra identidad. Es parte de lo que nos acompaña. Y pan es nuestra arepa. Así que pan, muchísimas gracias por acompañarnos y por ser parte de la nueva ancestralidad, la que van a contar a futuro. Vamos a estar vinculados con nuestra arepa. Y nosotros también vamos a estar contigo, siempre contigo, pan, siempre contigo. ¿Sabes qué? Es demasiado importante, Juan, que dimensionemos, porque cuando uno dice 2.000 millones de años, pareciera que estuviera hablando de una cifra. Sí. Y esa cifra necesitamos darle dimensión. Y para darle dimensión deberíamos poder decir algunas cosas, ¿no? Mira. Esta piedra donde nosotros estamos, Juan, tiene aquí, y este macizo guayanés, tiene aquí una presencia de tiempo tan impactante que hay cosas que se crearon después y que desaparecieron, que no tenemos ni dimensión, y la queremos dimensionar en este episodio. Dame una, Juan. Vamos a empezar desde lo más macro hasta lo más micro. Por ejemplo, el macizo guayanés data de 1.700 millones de años. 1.700 millones de años. Pero ahora escucha esto, John. Escucha esto que cuando lo leí me pareció absurdo. La vida multicelular compleja. La vida multicelular compleja. Es decir, todo lo que tiene que ver con animales, seres humanos, plantas, todo eso apareció hace unos 600 millones de años. Los dinosaurios vivieron entre 240 y 66 millones de años. Déjame aportarte un dato, Juan, sobre eso que estás diciendo. Estamos hablando de que, o sea, ya existía muchísimo más esta roca donde nosotros estamos en este instante. Cuando empezó a aparecer la célula que generó después la vida. Es absurdo, literalmente. Y el dato, hay un dato que estuvimos viendo en guión que me pareció increíble también, que es que formaciones rocosas que para el mundo son impactantes. Por ejemplo, la más alta del mundo, los Himalayas, tienen 800 millones de años, 600, cuando esto tiene 2.000 millones. Es decir, los Himalayas no existían cuando esta formación ya existía.
Y eso me da la dimensión de que la montaña más alta del mundo no existía cuando esto existía. Y eso realmente es como un statement que lo hablábamos anoche. Para mí, un statement cuando hablamos de ancestralidad es literalmente el mundo diciéndole a los seres humanos, ustedes son los que están de paso. Esta roca y lo que yo he creado, eso realmente es ancestral. Es lo que perdura y perdura y perdura en el tiempo. Mira, John, íbamos a hacer otra pausa para hablar de nuestros aliados de Banco de Venezuela. Ayer tuvimos un momento pero muy bonito cuando tocamos por primera vez la pared y uno siente esa solidez, esa robustez de esa piedra. Y precisamente esa palabra de solidez y fortaleza es lo que se agradece muchísimo de un banco como Banco de Venezuela, que no solamente ha estado por tantos años apoyando a empresas, emprendedores, familias, individuos que con tanto conocimiento y con tanta seriedad realmente han sido ese pilar para construir mucho de lo que nosotros hablamos de esa Venezuela de altura. Y es que esa Venezuela de altura, Juan, el mayor valor eres tú. El mayor de valor somos nosotros. Y lo que construye alrededor de Banco de Venezuela por más de 10 años es el valor de esa Venezuela de altura. El valor que eres tú. Entonces, entender ese concepto de ancestralidad y todo lo que implica, porque para hablar de ancestralidad tienes que hablar de todos los procesos evolutivos y de adaptación que requiere para lograr la supervivencia en el tiempo. Trasciende lo humano. Pero muchísimo, es una fracción. Como seres humanos somos una fracción. Es que cuando yo leí el dato decía, la vida multicelular es una fracción. Los dinosaurios que siempre uno dice que no, ok, piensa en la historia. Es pero una mínima fracción. Y donde estamos parados ha sido testigo de todo eso. Por eso todo lo que pisamos, todo lo que vemos, requiere el contemplar y requiere el respeto, porque realmente no, puede sonar feo, pero en cuestiones de tiempo no somos nada frente a eso. Mira daticos sobre eso. Pensemos, cuando Europa descubre que la existencia de América ya existía, por supuesto, sino que Europa descubre que esta parte del mundo está. Eso fue en 1490. Hablando de 500 92. años. Estamos hablando de 500 años. Y esto, o sea, 500 años. Y esta piedra está acá de 2.000 millones. Sí. Es decir, para esta piedra fue ayer. Venezuela tiene 200 años. 200 años. O sea, de donde nosotros nacimos, toda la historia que hemos aprendido, todo lo que ha sucedido en 200 años. Nosotros tenemos 45 años. O sea, es una fracción mínima frente al escenario en el cual hoy, por primera vez en la historia, se está grabando un podcast. Entonces, literalmente creo que fue una decisión muy, muy acertada, estando en Roraima, escoger el tema de la ancestralidad y darle el contexto y la dimensión correcta. Y rendirnos, Juan, ante la dimensión y porque, a ver, uno siempre piensa, bueno, pero ¿qué pienso? ¿Qué siento? Y uno dice, bueno, pero es que es algo demasiado grande ante mí. Y efectivamente hay que rendirle la dimensión a lo que aquí está. Totalmente. Y a lo que aquí sucede. Y además, que en la cima del Tepuy, que como saben es una formación única en el mundo, existen, creo que nos decían que existen alrededor de 200 tepuis en esta zona, pero solamente esta zona, junto con algunos países que están vecinos con esta zona como Brasil, existen estas formaciones, son formaciones únicas, pero en este tepuy, en la parte superior, en la cima, se genera vegetación, fauna y animal de manera endémica, es decir, cosas que solamente existen acá, animales que solamente existen acá, plantas que solamente existen acá, que además para que existan han tenido que pasar por un proceso evolutivo complejísimo, súper complejo, porque las condiciones son muy particulares. Nosotros estamos acá y si volteamos allá, vemos, o sea, es insólito lo que vemos, o sea, unas piedras, aguas estancadas, aguas rodando, unas piedras que parecen la luna, parecen Marte, con algunas plantas, es una locura absoluta. Hay dos datos, John, que te tiro para darle contexto y un poquito más de profundidad a lo que estás diciendo, porque nuevamente, a veces somos como muy ligeros en el conocimiento, en cómo nos expresamos. Yo recuerdo la primera vez que yo vine a Roraima, nos hablaban mucho de la típica, no me sé el nombre exactamente, pero es la ranita negra de Roraima.
Y esa es una ranita que es muy, muy, muy particular. Literalmente solo se encuentra en este territorio. Y hay un dato increíble que tiene que ver con la adaptación con el pasar de los años. John, y vamos a tomar otra pausa para hablar de nuestros amigos de Club Social. Ayer cuando veníamos entrompando esa subida hacia Roraima, que son apenas menos de 2 kilómetros, subimos casi 1000 metros de altura. ¿Cómo se agradece el tiempo? Veníamos partiéndola, veníamos haciendo Sí. muy buen tiempo, así como Club Social dice. Pero ¿cómo se agradece detenerte, hacer esta apertura de la galleta y ese sabor inconfundible de literalmente una galleta venezolana que nació en Venezuela y que la está partiendo en todo el mundo, y poder nosotros haberla disfrutado ayer subiéndose a Roraima? A mí me pasó, Juan, que en ese momento que la partí y me la llevé a la boca, viendo lo que estaba viendo, el sabor era un sabor totalmente reconocido, que tiene que ver con mi identidad, con lo que soy. Y lo que estaba viendo, si bien es cierto, no es algo que yo había visto y no es algo que yo había reconocido inmediatamente, es algo que de alguna forma sentía mío. Y tiene que ver con esa sensación del sabor reconocido de toda la vida. Y eso para mí es Club Social. Y partirla en ese momento y comerla, mágico y necesario. Gracias, Club Social. Vamos a seguir partiéndola juntos. Para que tengan una idea, esa ranita no salta. Uno piensa en una rana y tú dices, bueno, esto es un animal que salta. La evolución en otros territorios la ha obligado en toda su morfología, en desarrollar la capacidad de saltar, de brincar para escapar de sus depredadores. Esta ranita, como ha estado y ha evolucionado en este contexto, no necesito decir, la naturaleza no Porque no le tiene dio, depredadores. no la buscan. Entonces ella no salta, ella rueda. Cuando se ve amenazada, se contrae como una piedra y rueda. Entonces, ese tipo de datos es absurdo. El otro dato que a mí me voló literalmente el Sobre coco. eso déjame contar algo, Juan, Dale. que para nosotros es fundamental el máximo respeto y el impacto absoluto cero de todas las personas que visitan a Roraima. Totalmente. Y esta ranita se ve, no se toca. Esta ranita no hay que agarrarla, no hay que tomarse foto con ella. Tómale fotos a ellas, aprecia la vela, pero sin tocarla y sin intervenir absolutamente nada en su proceso. Hay otro dato, John, que literalmente cuando lo leí me voló el coco. Cuando estuvimos con Charles Brugas Carías grabando el podcast, él nos comentaba y nos mostró una cantidad de plantas carnívoras, que muchas de ellas llevan sus nombres, muchas de Es súper ellas loco pensar en descubrió una él. planta carnívora. Entonces tú decías plantas carnívoras. Y cuando pensamos en Roraima, piensas en la madre de todas las aguas. Y literalmente sí. Sí, es una expresión que hemos escuchado mucho, ¿no? Y se le debe mucho al agua, lo pura. Se dice que es una de las aguas más puras que pueden existir. Y esto tiene un porqué y está muy conectado con el tema de las plantas carnívoras. Porque mira lo que sucede. Cuando llueve, esa agua es filtrada por rocas que tienen más de 2000 millones de años. Ese filtrado biológicamente y científicamente está comprobado que se le llama como agua muerta. Es agua que tiene pocos nutrientes, es un agua muy ácida, y toda esa acidez hace que esa agua no pueda nutrir las plantas, porque las plantas se alimentan mucho de agua. Por eso las plantas tuvieron que evolucionar, y obviamente al no poder nutrirse del agua, tienen que evolucionar y nutrirse de insectos para poder sobrevivir. Y yo creo que cuando vamos a hablar de agradecimiento, vamos a tomarnos esta pausa para hablar de nuestros aliados, de nuestra familia, de Televen, es quien está brindando este espacio, esta ventana, para hablar de la Venezuela de altura. Creo que tanto para nosotros como para ellos, estoy seguro que esto es un programa de esos programas que van a quedar como un registro importante en el tiempo. Y para vacílate esto, Televen ha sido un partner clave fundamental que hemos colaborado en este proyecto, y gracias a Televen por permitirnos llegar a toda Venezuela en la señal líder de audiencias. Canal de altura, papá. Y eso es lo que lo hace carnívora, porque esa percepción cinematográfica de las plantas carnívoras que comen gente no es. Exactamente. Es
plantas que al no tener lo que normalmente podría tener en otro lugar del mundo, con los diferentes componentes que están en el agua para alimentarse, estas plantas recurren a los insectos y a los elementos que tienen a su alrededor para poderse alimentar. Es decir, atraen que un insecto venga a ella, por ejemplo, a consumir algo de ese insecto, de esa planta, y la planta se come el insecto y con eso es que persevera y vive. Pero la planta como tal, que la podemos ver acá en el Roraima, tuvo esa exigencia de evolución, Juan, que le permitió que pudiera sobrevivir. Ahora, Juan, estamos hablando de miles de años para que esto suceda. O sea, porque esto no sucede que no, en 3 meses se cambió. No. Exactamente. Esto sucede es de un día para otro. O sea, velo en la ranita. Han sido miles de años para que la naturaleza decida si necesita agregar en el ADN de esa especie la evolución para que pueda sobrevivir. Eso es lo que me parece fascinante de cada cosa que vemos aquí arriba. Y realmente cuando uno entiende eso, dice, ok, pero ¿quién descubre esto? ¿Cómo conectas? O sea, realmente esto, ¿quién lo documenta? Y cuando hablábamos de la ancestralidad, una de las cosas que tú le atribuyes a esa palabra es el paso del tiempo. Sí, y los 3 días que estuvimos caminando, más casi 30 kilómetros, para llegar aquí, fueron muchas las historias que escuchamos acerca de las primeras expediciones y todo lo que ha inspirado a Roraima. Entonces, si hablamos del paso del tiempo, una de las grandes preguntas que en mi cabeza yo no tenía, y muchos de los guías y muchas de las personas en la comunidad que nos comentaban de realmente esa primera expedición de la cual está muy documentada y se habla mucho. Pero ¿sabes qué, Juan? Yo creo que antes de hablar de la expedición, porque esa es la expedición que documenta y habla del paso del tiempo, pero antes de eso está la leyenda Pemón. Es decir, la expedición es como el mundo occidental se encuentra con el Roraima, pero la leyenda Pemón de que este era el árbol de la vida. Ese cuento subiendo, ¿no? ¿Dónde? Porque hay 2 cosas que quiero ya empezar a introducir sobre la comunidad Pemón, que tiene que ver sobre que entiende la comunidad Pemón y su leyenda es que el Roraima era el árbol donde salían todos los animales, todos los frutos y todos los vegetales. Y entonces, este árbol donde salían todos los frutos y donde salían todos los animales fue cortado. Y al ser cortado se cae y a partir de allí es que se forma el Roraima. Entonces esa es la visión de cómo lo ve la comunidad Pemón, que tiene 2 cosas. Entiende que el Roraima no la visita a la cima porque entiende que es el lugar donde viven sus dioses. Y además esa comunidad que me parece bellísima el cómo entiende su fe, porque entiende que sus dioses viven en la cima del Roraima y además entiende que su dios es la naturaleza. Es decir, son los animales, son los árboles y es el ecosistema que tienen al lado lo que entienden como un ser superior donde ellos son parte. Entonces, esa es la primera leyenda que tenemos o la primera información que tenemos de cómo existe Roraima, cómo se crea Roraima para darle paso a esos primeros exploradores. A mí de esa historia, cuando literalmente nos las contaba un nativo, un Pemón, él nos decía que cuando nos echaba esa historia, a mí una de las cosas que me quedó fue la nobleza. O sea, esa palabra nobleza se me quedó grabada, porque literalmente fue la primera vez que viendo Roraima, que además en ese momento lo estábamos viendo desde un momento hiper afortunados de verlo tan despejado, literalmente se ve el tronco caído, porque él decía, nosotros como Pemones, o sea, lo veíamos como el árbol que nos daba absolutamente todo, pero nosotros mismos fuimos el que lo tumbamos. Sí. Y aún caído por nosotros es que Él le da nacimiento a todo esto que estamos viendo detrás de nosotros, así como surge la sabana, o sea, de ese árbol caído. Antes de avanzar, Juan, para estar acá, tenemos que estar en las buenas, pero también tenemos que estar siempre. Estamos en las buenas y siempre. A mí hace rato hablamos de la empatía y la visión del venezolano, porque esa frase de en las buenas y siempre es muy venezolana, porque ¿por qué utilizar la palabra malo? Sí, momentos altos y momentos bajos tenemos, pero utilizar la palabra siempre, que es parte de la vida. Estamos en las buenas contigo
pero siempre vamos a estar también, independientemente del estado de ánimo en que estés. Y con esa idea, Juan, de poder celebrar y poder disfrutar de un producto tan nuestro como es Solera. Y yo te voy a decir una cosa, a mí Solera Verde me encanta. Y Solera Azul, yo te digo una cosa. Va con tus lentes, por El cierto. aliado perfecto, compadre. Mira estos colores que estamos viendo. Verde y azul es lo que predomina aquí arriba en Roraima. Así que Solera, gracias por aportar. En las buenas y siempre. Entonces, literalmente son lecciones de humildad, lecciones de un nivel de humanidad tan increíble. Y volviendo a la conversación De la con expedición. el tema de la expedición, viniendo de los Pemones y sus leyendas, y luego teniendo la parte científica documentada, se habla, John, de que en 1884, que esto es otra cosa que es como debatible, porque de los registros se sabe que en 1884, perdón, y voy a leer el nombre tal cual para dejarlo como bien colocado, se reconoce como la primera exploración documentada cuando la persona Everard, perdona mi inglés con frío en este momento, Everard Thorne, en 1884, que era biólogo, explorador, fotógrafo, llega aquí a Roraima. Inglés, ¿no, Juan? Es inglés, botánico. Y mira lo interesante de esta época. En 1884, el mundo estaba muy obsesionado con Darwin, toda la teoría de la evolución. Y él, para completar una de las obsesiones de la humanidad en ese momento, que era la búsqueda del eslabón perdido. Ese eslabón perdido que iba como a A cerrar completar el ciclo de la vida. del ciclo de la vida, bueno, la pregunta que siempre nos hacemos, de dónde venimos. Y él, Obviamente basado en la teoría de la evolución que Darwin estaba Exactamente. planteando y toda la evolución animal y todo que es una arista, la interacción que sucede. él en ese momento, él aseguraba que si este lugar había resguardado por tantos millones de años la vida, aquí él estaba seguro que iba a encontrar el eslabón perdido. Pongamos esto en contexto. John. Claro, 1882. 1884, época victoriana. En ese momento, imagínate, nosotros para hacer este podcast, muchas marcas nos apoyan. Él recibe apoyo de muchos científicos, muchos gobiernos, es decir, recibe una cantidad Financiamiento. importante de apoyo financiero para llegar aquí, porque viene a completar o a responder esa gran pregunta que nos hacíamos como humanidad. Y cuando llega aquí, hoy en día decirlo suena como, pero mira todas las especies que descubrió. Pero literalmente, y como en un artículo que conseguí decía, el fracaso de la expedición Thorne. Claro, porque él viene con un objetivo, que es encontrar ese eslabón, Así es. y llega en expedición y ¿qué encuentra? Encuentra plantas, encuentra ranas, encuentra una cantidad Que hoy día son fantásticas, que hoy en es día, impresionante. biológicamente hablando, dices, es absurdo. Qué todo maravilla lo que se acabamos haya de hecho esa contar. expedición. Pero en ese momento su expedición fue tomada como un fracaso. Y no es sino hasta la novela de El Mundo Perdido que escribe Doyle, que él cuando lee toda esta documentación de la expedición que Thorne hizo, él dice, bueno, ya va. Claro, lo que sucede es que en ese momento la gente estaba como expectante de conseguir fósiles de dinosaurios aquí arriba. Y el eslabón perdido. Y cuando él regresa dice, miren las plantas, los insectos. Claro. Entonces había una decepción importante. Entonces, ¿qué hace Arthur Conan Doyle? Arthur Conan Doyle le pone el realismo mágico, Y- le pone la idea, le pone la Exactamente. fantasía, le pone la teatralidad, crea esa historia y el mundo, puff, cae a los pies, se conmueve. Y hay una frase que me encanta que dice, esa novela súper exitosa que ha servido de inspiración de muchos otros libros, de muchas películas, El Mundo Perdido. Dice que el éxito de ese libro viene porque Doyle lo que dice, yo voy a escribir no lo que él descubrió, sino lo que la gente necesitaba escuchar. Y por eso es como satisfacer esa necesidad de contenidos que tenían las personas, adaptado a la época,
él dice, bueno, si la gente no está feliz y esto es lo que quería, vamos a escribir una novela sobre eso. Y de ahí se le detonan, obviamente, una cantidad de documentos, de películas, de libros que han venido alimentando con el pasar de los años esa curiosidad de las personas que hoy en día siguen viniendo a Roraima. Y ahí vamos a poner entonces en contexto ese primer gran momento expedicionario, con lo que hace Arthur Conan Doyle con El Mundo Perdido, genera atracción de hablar en el mundo de Roraima, conecta a Roraima con la información global, y a partir de allí pasan muchísimas expediciones, muchos elementos, básicamente con los Pemón no queriendo subir a la cima del Roraima porque entendían que aquí viven sus dioses, y los investigadores, biólogos, querer entender lo que aquí sucedía. Totalmente. Luego proyectos locales como, bueno, el gran Charles Bruno Carías, que se encarga de explorar la fauna y la vida animal en estos espacios, y empieza a documentarlo también de una manera biológica, identificando plantas, identificando animales que solamente viven acá. Pero también viene el mundo del entretenimiento y el espectáculo, Juan. Sí. Sale la gran película Up de Disney, que se crea en este contexto, en este mundo, lo representa. De hecho, por allá hay una imagen que fue la que recreó algunas cosas que hace que el mundo de una manera hipermasiva conecte con estos espacios, estos territorios. Nos contaban que se vinieron acá Sí. diseñadores gráficos de Disney para entender el espacio y entender la imaginación. Y realmente, Juan, te digo que yo he estado por ahí viendo lugares y digo, o sea, se asemeja muchísimo. Es claro y evidente que fue acá que se logró la inspiración, ¿no? Pero Up fue como que lo pone en la cultura Bueno, pop, el Monte Roraima. Es frontal, John, es frontal porque hay una escena cuando está comenzando la película que cuentan la historia de estos dos personajes, que transcurre su vida, que su pasión era la exploración y su sueño es un ticket comprado que dice Venezuela. Claro. Y ese dato que comentas de los creativos y de los productores de la película, y esto lo pueden buscar en Google, es información totalmente disponible. Muchos de ellos vinieron y pasaron días sketchando, grabando, dibujando. O sea, todos los escenarios que veían, y hay uno de ellos, que uno de los directores de arte de Disney, que pasó muchos años dentro de la compañía, de hecho fue uno de los directores de arte de la primera película de Toy Story, que hay entrevistas que escucharlo a él hablar de Roraima, él decía, es un lugar que realmente te atrapa, y él no se quería ir. O sea, él decía, hemos estado en diferentes locaciones para hacer muchísimas películas y hacer bocetos de los escenarios que nos van a inspirar, porque al final es inspiración. En Up nunca se habla de Roraima, pero se deja demasiado claro que es Roraima. Sí se habla de Venezuela, y él decía que el proyecto inicial requería que 3, 4 días estuvieran aquí en la cima, grabando, dibujando, debatiendo, y pasaron cerca de 9, 11 días aquí arriba, porque decía que no se querían ir. Pero obtiene un impacto global desde la estética, de lo imponente que es el Tepuy, que la gente cuando ve la película dice, ¿dónde es eso? Y literalmente ahí en esa película se conectan muchas cosas de la cultura pop, que es los escenarios, que es las expediciones, que son los científicos, que son los aventureros de muchísimos años, que coinciden y con el pasar de los años quieren seguir viniendo a Roraima para descubrir, que es básicamente la premisa de Up. Vamos a hacer esta pausa, John, para hablar de Quimicolor, y hace rato lo mencionábamos, esa coherencia con las marcas con las que trabajamos. Hay un gesto muy bonito que cuando les hablamos de este proyecto, ellos decidieron, vamos con ustedes, pero no solamente vamos, sino queremos comprometernos con las comunidades y queremos dar un granito de arena. Y nosotros cuando estemos de regreso, Quimicolor nos está dando unas pinturas que vamos a llevar a la escuela de la comunidad de Paraitepuy, que va a ser renovada desde la perspectiva de la pintura, con Quimicolor. Y eso es un gesto que se agradece muchísimo. En esa colaboración, Vacílate Esto, Quimicolor, Vacílate Esto lo hace posible, Quimicolor lo hace posible, van a tener impacto en la comunidad Pemón, que tanto nos da para poder ayudar y apoyar, y tener esa sensación, Juan, que yo tengo que en diciembre hay que pintar. Yo siento eso, Juan, en diciembre hay que pintar. Cada rato lo dice. El olor a pintura y la casa recién pintada para mí es como básico, así que gracias Quimicolor por ese apoyo que le pudimos dar a la comunidad Pemón en la colaboración Vacílate Esto, Quimicolor. Vamos a pintar esa escuela y vamos a pintar nuestras casas. Sí, señor. Luego llevándolo, John, al cine venezolano. En el año 2013 se graba en estas locaciones La distancia más larga.
Una película que nuevamente, si bien para los venezolanos Roraima siempre ha significado algo fantástico y un querer. Ayer cuando hacíamos el live, mucha gente decía, para mí ir a Roraima es un sueño. Sí, O sea, es claro. un sueño, es una meta que quiero cumplir y yo coincido que dentro de las posibilidades de cada quien, Roraima debe ser un lugar para visitar por lo menos alguna vez en la vida. Esta película retrata de una manera fantástica también los escenarios que estamos teniendo el privilegio de ver en este momento y le aporta a los venezolanos ese deseo de querer subir, querer conocer algo que es nuestro. Tú lo decías al principio, Venezuela concentra la mayor cantidad de tepuis en el mundo. O sea, creo que lo hablábamos en estos días, nos contaba una de las guías que Brasil tiene tepuis, Sí, sí. pero no esa cantidad. Que ojo, San Juan de los Morros, escúchense ahí ese dato, San Juan de los Morros tiene tepuy. O sea, el morro es un tepuy. Con miedito lo digo. Mira, pero te digo, Juan, además de esos tepuy, pero Roraima, el tepuy Roraima, es el más alto. Sí, sí. Este, 2810. Sí, es el más alto que existe del mundo. O sea, nosotros estamos sobre el tepuy más alto del mundo. Alto y Entonces, más antiguo. ¿por qué quiero conectar eso? Porque hablando de la Venezuela de altura, esto es algo muy importante. Totalmente. El tepuy más alto del mundo es el Roraima Tepuy. En el 2015 hay una producción brasilera que se llama El Imperio, que también retrata estos espacios, retrata la expedición, retrata parte de lo que es Roraima y genera una gran evolución turística y una masa turística muy importante que a partir del 2015 empieza a venir a Venezuela de turismo brasilero, movido por esa novela brasilera del 2014, y ahí empieza la transformación de lo que es el espacio turístico acá. Pero quiero darte un dato, Juan. Hacíamos unas cuentas, cerca de 30 años de turismo tiene Roraima como destino turístico para las personas. Y ahí más o menos podemos estar hablando en un cálculo imperfecto, no se queden con los datos, pero para que se quédense con la dimensión. En contexto, sí, un macros. Estábamos hablando que probablemente hoy día hay 8.000 millones de habitantes en el mundo, vamos a suponer 30 años, vamos a ponerle 3 millones de habitantes más, vamos a ponerle entre 10, 12, 15 millones de habitantes que puedan haber existido en el mundo. Y sacando más o menos la cuenta, nosotros creemos que entre 100.000 y 150.000 personas han venido acá. Es decir, nadie ha venido acá. Nadie. Ha venido el 0.000000005% de la población mundial. El dato que estimábamos, que nuevamente no es un dato exacto, estábamos calculando cerca, con todos esos números que sacaste, estábamos calculando cerca de 150, 200.000 personas. De las 8.000, 10.000 millones de personas que han estado vivas durante esos periodos de tiempo. O sea, es un privilegio rotundo tocar y pisar Roraima. Y por eso queríamos en la parte del podcast en la cumbre venir acá, porque queríamos que ustedes estuvieran acá. Y ustedes están acá con nosotros a través de esta grabación y esta visualización, Juan. Pero entonces vemos cómo la cultura pop, cómo los contenidos impactan en lo que es la zona, ¿no? Pero ahí hay un dato importante, John, que lo hablamos también ayer. Esa novela brasilera que detona el turismo de Brasil hacia Roraima. Recordemos que Roraima, el 80% de Roraima está en Venezuela, el 5% lo tiene Brasil y el 10% lo tiene en esa zona Guyana, por reclamación. en lo que conocemos hoy en día como las fronteras. Sí, que al final Roraima, como lo decíamos al principio, les pertenece al planeta. Exactamente. Pero es importantísimo porque en este momento el turismo que más está visitando Roraima es brasilero. Logramos hacer cumbre en Roraima gracias, entre muchas otras cosas, a Planeta Respiratorio, que nos apoyó tanto en todo el espacio físico como en el espacio de salud, cuidándonos todos los elementos, haciéndonos las pruebas necesarias para lograr. ¡Respira! Respira profundo y bótalo todo. De verdad que Planeta Respiratorio para nosotros ha sido un aliado clave en los proyectos que hemos decidido hacer. Estuvieron con nosotros en las 40 horas del podcast Eterno, están ahora con nosotros en este proyecto de podcast en la cumbre, fueron claves en la subida de Naiguatá, aquí para Roraima, ese cóctel de vitaminas saliendo, no, yo te digo una cosa, nos hace inmortales y van a ser muy, muy claves en el tercer y último censo de este proyecto, que va a ser hacer podcast allá en el Bolívar, donde la altura se dice que no juega carrito, así que Planeta Respiratorio, gracias, y en las próximas semanas nos vamos a estar viendo mucho. De hecho, Juan, nosotros venimos, en estos 3 días que estamos acá, hay un grupo como de cerca de 50 personas que venimos en esta 45 son brasileños y nosotros 5 que somos venezolanos. Yo recuerdo que cuando yo vine hace 8 años,
habían brasileros, pero la mayoría de los grupos eran venezolanos. Lo que me emociona y me conmueve y me parece Qué fantástico. bueno que vienen los brasileños a Venezuela, a Roraima, porque les aporta muchísimo trabajo a las Es agencias que justamente locales. ese era el punto que quería rescatar. O sea, que lo que me parece fantástico es que si bien ahorita el turismo brasilero es el que está viniendo con más frecuencia a Roraima, está siendo atendido 100% por agencias turísticas venezolanas. Eso tanto por ley como por pasión, por devoción. O sea, hay muchísimas compañías, nada más en la comunidad de Santa Elena, nos comentaba nuestra guía Odi, que solamente en Santa Elena hay cerca de 16 agencias de turismo con diferentes niveles, pero todas abocadas a atender de una manera de muchísima altura, como si te vas a Dubái o te vas al Everest, que te van a atender de manera fantástica. En Todas Nepal, las sí. agencias que están trayendo personas al Roraima, que lo están haciendo con una devoción increíble y con una pasión que se nota en lo que hacen, porque llegar aquí no es cosa fácil. Pero déjame contarte ahí, Juan, algo que tiene que ver. Casi el 100% de ese turismo es atendido por la comunidad Pemón. Todo. Entonces, puede haber una agencia en Brasil que gestiona que sus turistas locales vengan acá, pero luego tienen que trabajar con esa están comunidad obligados a Pemón. contratar a agencias venezolanas. Y eso es crucial, porque la comunidad Pemón, y ahí es donde yo creo que tenemos a la Venezuela de altura de nuevo presente, es la encargada de preservar, mostrar, cuidar estos espacios, pero de allí, hablando de la ancestralidad humana, que ya le dimos la dimensión de la ancestralidad Sí. física, social y animal, es lo clave de esa comunidad, que este espacio que hoy día vemos, que respetamos, que cuidamos, existe tal cual como existe porque la comunidad Pemón está detrás de ella, cuidándola, preservándola y garantizando que cada persona que venga a este lugar viene con la dignidad y con el comportamiento adecuado para salir con impacto cero absoluto de la visita al Tepuy. Nosotros lo leíamos en el manifiesto cuando hablábamos de lo que significa para nosotros ser un venezolano de altura. Hablábamos de la gente y sus historias. Y si algo fantástico nos hemos conseguido en este viaje a Roraima, es literalmente eso a través de los pemones. Que además yo me enteré en este viaje que la palabra pemón significa persona. Hermoso, Juan. O sea, significa persona. Y una persona con una calidad humana, con una devoción por cuidar y preservar su cultura, que nuevamente, si nos vamos a esa parte de la ancestralidad, ahí sí que estamos hablando de la parte humana cala perfecto, porque han sido ellos los responsables no solamente de cuidar la parte geográfica, el entender lo que significa Roraima para ellos, sino el tema de las costumbres, el tema del transmitirle a las generaciones el tema de los, que se dice poco, pero el tema de los porteadores. Odi nos mostraba, o en una guía ayer, nos mostraba los porteadores hace, no sé, 30, 40 años, una foto de hecho blanco y negro, y tú veías el pemón en sus vestimentas de la época, subiendo, que el único punto que los conecta realmente es el guayare. Había poca evolución, y a mí me llamó mucho la atención. Decía, mira el guayare de esta foto de hace una cantidad de años, y mira el guayare que lo estamos Qué viendo ahorita. divertido es que un tú le das poquito el más alto. bolso creado con tecnología, con borde, ¿qué tal? Ellos agarran el No, bolso y lo meten en el guayare. No te lo reciben. No por mal, No, sino no, porque no es cómodo para ellos. No, y hay un corte en el tema de la trascendencia cultural. O sea, porque nuevamente es un tema importante de enseñarles no solamente el cómo se teje, el cómo se forma. Cuando yo subí hace años, desde muy pequeños, ellos lo suben a la montaña para entender el aporte que le tienes que dar al turista para poder subir. Es decir, parte de la cultura han sido lo que realmente, cuando veníamos llegando a Roraima, se ve esa gran roca que se le llama el guardián de Roraima. Eso, realmente esos son los pemones. Y ahí es donde yo le quiero dar la dimensión a recoger este espacio que estamos hablando para hablar de la Venezuela de altura. Este espacio que es único en el mundo, que tiene más de 2.000 millones de años, que concentra las montañas más antiguas del mundo, de todo el mundo. Obviamente su creación y su formación existe muchísimo antes desde que un concepto llamado Venezuela existiera, es verdad. Pero resulta ser que en los últimos
300 años, 200 años, su comunidad que vive en Venezuela, que son venezolanos, son los responsables de cuidarla, de preservarla. Es decir, el espacio más antiguo, uno de los espacios más antiguos del mundo, que inclusive, Juan, hay datos que están desde la Pangea creados, Totalmente. existen desde la Pangea, están siendo cuidados en la contemporaneidad. Desde que la vida humana tenemos esta visión de los últimos 300 años por una comunidad venezolana que son los Pemón, que además tienen como principio llamarse personas y además creen en la naturaleza o creían en la naturaleza como sus dioses. Hoy día tienen otras influencias y otras creencias, pero esa visión humanista, esa visión de la naturaleza parece potente y eso es lo que le aporta Venezuela al mundo. Eso es lo que le aporta Venezuela al mundo y lo repito, eso es lo que le aporta Venezuela al mundo. Qué importante y fundamental es hacer una travesía, es hacer este senderismo hasta Roraima, 3 días con la ropa correcta. Primero, calor importante, los zapatos, las medias. Luego llegas aquí arriba, el frío. La primera capa, la segunda capa, las chaquetas y todo esto lo tenemos gracias a Planeta Sport. Mira, nosotros siempre hemos tenido una frase en la agencia que nos gusta mucho, que es la persona correcta en el lugar correcto. Pero en este caso, para Planeta Sport, cabe perfecto la indumentaria correcta para la expedición correcta. Mira, aquí están. Es que sin esto, estoy temblando de frío, pero es por mi condición que poca tolerancia. Juan, pero qué maravilla que tú vas a un solo lugar y necesitamos No, John, tenemos primera todo, capa, segunda todo. capa, tercera capa, chaqueta, camisa corre, camisa entrena, camisa todo y No, todo lo yo- conseguimos allí. todo. El bolso Planeta que nos Sport. dieron, esta que es chaqueta, gracias. Gracias. Y pasa precisamente porque uno lo ve lo puede ver en el diarismo, en el círculo de amigos, familiares que uno puede tener. Pero en estos días cuando hablábamos hicimos aquel short del barrio con el concierto de Servando y Florentino, una de las reflexiones que a mí me quedaba es que yo decía que el tema cuando hablamos de que el venezolano es echado para adelante, que el venezolano es empático, que el venezolano es buena gente, mucho de eso viene del barrio. Pero cuando nosotros hablamos realmente de esa capacidad de transmitir conocimiento, de atender, de ser amables, de ser nobles, de comprometerte realmente con tu herencia, eso viene de los Pemones. Y eso sí para mí es la respuesta a la ancestralidad aplicada al ser humano. Y ya van 2 veces, en mi caso, subir a Roraima y cada vez que me voy, lo decíamos, el Pemón tiene esa particularidad de tomarse las cosas con calma, de tomarse el tiempo para explicarte. A mí me conmueve mucho cuando veníamos subiendo, nuestro guía Noé decía, por favor, deténganse. Y él decía, quiero contarles esta historia. Y uno que viene de Caracas, que el tiempo lo quieres vivir totalmente apresurado, que quiero consumir en 40 segundos, en 1 minuto una historia, el escucharlo, el tomarse el tiempo para hablar, decir, esto fue construido, mi abuelo me contó esta historia, yo crecí viendo esto en el ritmo en que lo hacía, con la nobleza y la pasión, que los ojos le brillaban cuando te contaba esa historia. Para mí eso es algo que me lleva y que yo sabía que cuando empezamos a escribir este proyecto de podcast en la cumbre, que nos íbamos a encontrar con gente amable, con gente, pero lo hemos visto mucho en los Pemones, lo hemos visto mucho en las personas que nos han atendido. O sea, lo hacen con una pasión, con un amor que para mí eso es lo que representa Venezuela. Luego hay, Juan, en la comunidad Pemón, hay personajes que han destacado muchísimo sobre cómo educar e impactar a la comunidad para la preservación. Y luego está la discusión, porque hay veces que uno se acerca a la comunidad Pemón y obviamente hay como una falsa expectativa de, o sea, de cómo se visten, de Sí. si utilizan tecnología, si no utilizan tecnología, y en esa evolución lógica que existe en los seres humanos. O sea, hay acceso a la información, hay acceso a los contenidos, entonces ya han evolucionado de una manera muy digna sobre cómo vivir en estos espacios, en estos entornos. Pero hay algunos personajes de la comunidad Pemón que quisiéramos nombrar. Lisa Enrito, que es una líder Pemón, mujer líder Pemón, que ha impactado muchísimo a la comunidad desde la idea de la preservación y el cuidado de la cultura, la tradición y la visión de la naturaleza y cómo preservar la tradición y la cultura. Y sobre eso hablaba Juan en estos días con Noé, nuestro guía,
que nos decía lo clave que es para ellos mantener su lengua y cómo tal vez algunas personas de las nuevas generaciones tienen inclusive dificultad en la lengua. Entonces, lo clave de preservar el lenguaje, las tradiciones y la cultura, y Lisa ha impactado mucho sobre esto porque es demasiado importante, porque el lenguaje es parte de nuestra identidad como venezolanos y hay personas dentro de la comunidad que lo están haciendo, como es el caso de Lisa. Importante destacarlo, lo hablábamos estos días. Las lenguas indígenas son lenguas oficiales. O sea, porque hay gente que dice, bueno, son lenguas históricas. No. Así como lo es el inglés, el portugués, el alemán, las lenguas indígenas son lenguas oficiales y o sea, de lo que hemos hablado, mantenerlas en el tiempo es extremadamente necesario comprometerse con eso. Juan, y antes de seguir, qué maravilla que nos apoya Plan B. Este es nuestro plan principal. Es siempre nuestro plan número uno. Como nuestro plan número uno es hablar de la altura de los venezolanos en este podcast en la cumbre desde Roraima. Y gracias a Plan B, que es parte del proyecto de lo que venimos, que nos dio ese último push el día que íbamos a tomar el avión en el aeropuerto, que fue magnífico. Sí. A todas las personas que quieran venir a Roraima, y si lo van a hacer por avión, no dejen de pasar por su sede en el aeropuerto, bellísima, y además que esas hamburguesas se agradecen muchísimo antes de salir para Roraima, y cuando regresemos, seguro, pues es que el plan que siempre provoca, papá. La mía es la keto, vieja. Juan, y luego hay nombre de miles de personas, pero ¿sabes qué me conmueve a mí? Ver cómo nos recibieron, Juan, por ejemplo, con cantos, un canto de bienvenida. Bueno, el día de hoy, Estrellita, parte del equipo de producción, cumpleaños, y esta mañana le cantaron una canción en Pemón, un gesto maravilloso que tuvo Noé con ella, que nuevamente habla de esa empatía y de esa, porque a ver, se conocen hace 3 días, Sí. y ha sido un ser de luz, literalmente. Entonces nos reciben, Juan, con un canto. En ese canto su búsqueda es la empatía y conectar con las personas, con personas, en su idioma que para nosotros es totalmente distinto, incomprensible, nada más cómo se pronuncian las palabras, pero hermoso, nos conectan. Entonces tú ves a las jovencitas y a los jovencitos luego también como porteadores, cargando el peso que necesitan al servicio de las personas que venimos a visitarlos, como parte de su trabajo, porque ese es su sustento y es la clave. El turismo es parte de su sustento. Luego el sustento viene dado también por la agricultura y viene dado también por la caza, pero en unas tierras que son complejas para la agricultura, porque esos mismos minerales ácidos hacen que la tierra sea ácida, como le llaman, por lo cual el nacimiento de plantas, el nacimiento del trabajo agrícola tradicional que vemos en el resto del país tiene mayor reto y complejidad. Y luego también, Juan, en el espacio gastronómico de los Pemón, que yo tengo que nombrar este espacio porque, bueno, sabes que la porque te gastronomía enchilaste anoche. siempre es muy importante y yo soy fanático de los picantes de estas zonas. El cumache es algo fantástico, divino. Ayer tomándome una sopita me enchilé, como dicen los mexicanos, comiéndome un picante, pero es de un sabor y de una potencia y de un gusto, además, bueno, de los diferentes picantes que aquí se hacen y de las sopas y de las comidas, que también le dan mucha identidad a la comunidad y a la región. Tú hablabas del personaje, recuérdame el nombre, de Lisa. Pero yo cuando Lisa Henrito. cuando estaba leyendo un poco de ella, encontraba como ciertos debates que se hacían del tema de los Pemones y realmente de la ancestralidad. Si realmente ese tema de su esencia se ha perdido en el tiempo, porque hoy en día pueden usar un radio, o pues la expectativa de la gente es venir aquí y verlos en Guayuco. Y mira, escribimos esto ayer, que lo estábamos debatiendo, y me parece una frase maravillosa que engloba realmente el concepto de este podcast, que habla de la ancestralidad. Y voy a leer lo que estuvimos escribiendo, porque mira lo que dice. Dice, la ancestralidad no es una foto en Guayuco. No es un objetivo de museo estático. Es una estrategia. Me encanta eso. Es una estrategia de supervivencia. El Pemón, que adapta su cultura para proteger su tierra y su comunidad, es el verdadero heredero ancestral. Y esta es la frase para mí maravillosa que encierra este podcast. La ancestralidad que no se adapta muere y se convierte en un museo. Y la ancestralidad
que se adapta, así como el monte Roraima, sobreviven a través de los años. Juan, ¿viste la valla que tenemos ahí pasando por la Mercedes por el Eurobuilding? Obviamente, John Style ha estado con nosotros desde el momento uno. Cada vez que tenemos un nuevo proyecto, nos dicen, compadres, aquí estamos, ¿dónde les colocamos la valla? Y te digo una cosa, Juan, importante para la difusión del proyecto y además ese parque de valla que tiene Style y no solamente en la ubicación, sino la adaptación de cualquier idea de innovación que le vas a llevar, siempre tiene la posibilidad de ejecutar una solución para las vallas. Que si lo vamos a hacer con estilo. Y ese estilo es con Style. Una belleza. Además que le da una dimensión muy potente al sentido del todo. Sí, y que mata cualquier debate. O sea, de que si vale la pena la tecnología, de que si no, realmente es un tema de trascendencia. Y además de cómo la comunidad Pemón ha logrado sobrevivir y supervivir ante cantidad de espacios y conexiones y acompañar este espacio y este pequeño momento en el cual estamos alrededor del Roraima, Juan. Y ya, ahora para ya ir finalizando, vamos a tal vez la experiencia propia, ¿no? Sí. De este viaje y esto visual. Yo realmente estoy muy conmovido bueno, obviamente es muy tradicional escuchar que uno dice, bueno, uno se siente chiquito. Y efectivamente, bueno, sí, efectivamente somos demasiado minúsculos ante esto, demasiado exageradamente minúsculos, pero para mí es muy importante. O sea, para Roraima yo soy muy minúsculo, pero para mí es realmente muy grande, muy en la dimensión de entender el espacio, de entender el lugar, de entender lo gigante del todo. Es un shot de energía, de potencia, de amor, es un shot de placer visual, de dimensionar la existencia de una manera muy poderosa, de entender el sol, de entender las lunas. Esta mañana nos paramos a las 4 de la mañana y la luna era espectacular. Se ocultó la luna como si fuera un atardecer de sol, espectacular. La luz era potente, las estrellas, que tal vez en los espacios citadinos perdemos la capacidad de ver las estrellas y la luna y el sol y la naturaleza. Y cómo eso lo reciben nuestros cuerpos, entendiéndonos como parte de esto. Y al final del día concluyo como que estoy totalmente conmovido. Para mí es una lección inmensa de empatía, de humildad, de entender que realmente todo está conectado, así como lo hablábamos al principio, que ha sido necesario que las plantas carnívoras evolucionen. Eso es necesario para mantener este espacio. Es tan necesario como la amabilidad del pemón que te recibe. Todo eso conectado es lo que realmente hace de este espacio un espacio maravilloso, único realmente en el mundo, no solamente por su geografía, no solamente por su geología, sino por todo lo completa. Y yo no me quiero despedir, John, sin obviamente agradecer, porque sí, hablamos de su gente, hemos hablado de los pemones, pero yo quiero tomarme un espacio personal para agradecerle a cada una de las personas de nuestro equipo que han estado extremadamente comprometidas con este proyecto. A veces es chimbo mencionar nombre y apellido porque es demasiada gente involucrada. Solamente aquí arriba estamos 21 personas del equipo de Podcast en la Cumbre y también del equipo que nos trajo que voy a hacer énfasis en que no es publicidad, porque esta es una reflexión muy personal. Agradezco mucho la humildad de Joel, de Dani, de Estrella, de Darwin. En Caracas está el equipo de Andreina y Samira, que realmente le han puesto alma y corazón a este proyecto, y a Odi, que ha sido nuestra guía en este proyecto con su compañía, que nos han tratado de manera fantástica. Tú sabes, realmente cuando alguien te está tratando con amor y con empatía, y para mí eso es un reflejo, si bien ella no es del grupo de Pemones que nos subió, pero es parte de la comunidad de Santa Elena, y ha sido ese amor que se ve reflejado en todo lo que hace. Para mí, de todo corazón, gracias, porque para lograr un proyecto como este se requiere de muchísima gente, de muchísimo compromiso. Yo lo decía al principio, cuando hicimos Cumbre, lo decía, es palabras, la palabra sueño, la palabra idea, son simplemente palabras. Pero cuando cobran vida,
porque pasaste por ese proceso de vencer barreras, esa sensación de que se logró y se logró en equipo, es lo que a nosotros nos mantiene haciendo cosas. Y esa es la lección de humildad que me deja Roraima para mí. Desde arriba todo tiene sentido. Desde arriba la visual es un poco más clara. Y Venezuela es de altura. Y este es el episodio 2 de este proyecto Podcast en la Cumbre que pretende demostrar el por qué decimos que Venezuela es de altura. Ahora desde la ancestralidad, desde la conexión humana, natural que tenemos en este país, que estamos preservando un territorio de los más antiguos del mundo y nuestras comunidades son las que los preservan. Y desde arriba les queremos decir gracias. Gracias por ver este episodio, el segundo episodio de Podcast en la Cumbre, y ya solamente nos queda el tercer episodio, que es el episodio que grabaremos en Bolívar. 3 semanas. Mi nombre es John da Silva, @JohnSnacks. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, Juan Sofá en todas las redes. Seamos empáticos y si tienen la oportunidad de soñar y de pisar y tocar esta tierra de Roraima, háganlo. Vale la pena. Huacupe, Curumán. Huacupe, Curumán. Gracias, Empegón.